Australia, una chica inteligente, carismática y con un futuro lleno de posibilidades parecía estar atravesando una de las mejores etapas de su vida. Tenía estabilidad, metas bien definidas y una familia que la apoyaba incondicionalmente en todo. Pero su vida dio un giro inesperado cuando, sin darse cuenta, se cruzó con un hombre que empezó a desarrollar una obsesión silenciosa hacia ella. Lo que al principio parecía solo una situación incómoda, pronto se convirtió en meses de acoso constante, angustia y desesperación, mientras las señales de advertencia eran ignoradas una y otra vez. Esta es la historia de cómo una obsesión, que lamentablemente no fue frenada a tiempo, terminó apagando la vida de Celeste, la protagonista de esta historia. Antes de empezar, me gustaría dejarte mis redes sociales, que en realidad solamente uso Instagram, que es @veronicaduran6, ya que allí me gusta compartir contenido más personal. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Esta historia tiene lugar en Australia, concretamente en la ciudad de Cranbourne, al sur de Melbourne, donde nació Celeste el 22 de noviembre de 1996. Durante su infancia prácticamente creció como hija única, aunque tenía un medio hermano mayor por parte de su padre. Pero él vivía con su madre, así que no compartían el día a día en la misma casa. Esto cambió años después cuando nació su hermano pequeño, Alessandro. En esa etapa la familia era muy unida, con un ambiente lleno de cariño y cercanía. Sus padres eran muy afectuosos con sus hijos, algo que marcó muchísimo a Celeste. De hecho, eso hizo que ella se convirtiera en una persona muy familiar, que valoraba a los suyos por encima de todo. Desde pequeña, sus padres notaban que tenía algo especial. Desde que llegó a sus vidas, Celeste llenó la casa de luz. Era una niña muy alegre, juguetona, empática, que siempre se preocupaba por todos los que quería. Desde muy joven tenía ese deseo de aportar algo bueno al mundo, de dejar huella de manera positiva en la humanidad. Aún así, su prioridad siempre fue su familia. Tenía una relación muy cercana con sus padres y estaba siempre pendiente de ellos, al igual que de su hermano Alessandro. Era una hermana mayor ejemplar. Lo cuidaba, lo protegía y lo llenaba de cariño constantemente. Así transcurrió su infancia, siempre unidos, apoyándose en todo. Pero esa estabilidad que parecía tan sólida cambió de forma repentina cuando Celeste cumplió 21 años. Ese año marcó un antes y un después en su vida. Trajo consigo la separación de sus padres, quienes después de años de tensiones que mantenían en secreto para que los niños no se enteraran, finalmente decidieron divorciarse, intentando llevarlo de la mejor manera posible para no afectar la relación con sus hijos, y en parte lo consiguieron, aunque fue un proceso doloroso para todos. Tras el divorcio, Celeste decidió mudarse con su madre y su hermano Alessandro a una casa en Cranbourne. Aún así, hicieron todo lo posible para mantenerse cerca de su padre, para no perder ese vínculo familiar y seguir compartiendo tiempo juntos. Para ese momento, Celeste ya había terminado la secundaria, dejando atrás una etapa llena de amistades muy significativa. Y es que además de ser una estudiante ejemplar, ella era muy dedicada y también destacaba por su personalidad, ya que era alegre, sociable y tenía una calidez que se notaba en cualquier lugar al que iba. De hecho, muchos la recuerdan como una persona puente entre la gente, ya que siempre estaba pendiente de que nadie se quedara por fuera. Es decir, si veía a alguien apartado, no dudaba ni un segundo en incluirlo, en hacerlo sentir parte del grupo. Celeste tenía esa sensibilidad especial para percibir cómo se sentían los demás. Con todos esos recuerdos, esa etapa de su vida ya había terminado y ya tenía claro lo que quería hacer, a lo que quería dedicarse. Decidió estudiar criminología y psicología. Para ello, eligió la Universidad La Trobe en Melbourne, con la ilusión de cumplir ese sueño de ayudar a los demás, porque bueno, así era ella. Y es que esta decisión encajaba perfectamente con quién era ella. Sentía que esa carrera era ideal para su personalidad, porque le permitiría usar algo que siempre había sido natural en ella, su empatía. Esa facilidad tan especial que tenía para conectar con las personas, para entenderlas,
para comunicarse con cualquiera. Así que sentía que de alguna manera estaba dando un paso más hacia eso que siempre había querido desde pequeña, ayudar a los demás. Así que con esa ilusión comenzó esa nueva etapa alrededor del 2017-2018, cuando empezó sus estudios. Estaba muy motivada, iba bien en la universidad y seguía siendo la misma Celeste de siempre, centrada, constante y decidida a hacer todo lo necesario para alcanzar sus objetivos. Todo parecía ir exactamente como lo había planeado, pero al mismo tiempo también se dio cuenta de algo muy importante. Quería empezar a ganar dinero y experiencia laboral, pero le quedaba muchísimo todavía para terminar la carrera, por lo que no podía trabajar todavía de algo relacionado directamente con lo suyo. Lo cierto es que nunca había tenido un empleo formal y sentía que ya era el momento, así que decidió buscar un trabajo que, aunque no estuviera vinculado con sus estudios, le aportara herramientas útiles para el día a día. Quería aprender a manejar situaciones de presión, resolver problemas en tiempo real, etc. Habilidades que sabía que le servirían en el futuro. De esta forma consiguió trabajo en un call center llamado Serco, una empresa multinacional británica con bastante presencia en Australia desde los años 90, especializada en servicios públicos como la gestión de llamadas para agencias gubernamentales. Allí empezó desde abajo, como agente telefónica, atendiendo llamadas de clientes con quejas, dudas e incluso situaciones urgentes. Era un trabajo exigente, bastante estresante. Trabajar en call center es estresante, donde tenía que lidiar constantemente con personas frustradas y turnos intensos. Pero aún así Celeste intentaba quedarse con lo positivo. Ella veía esto como una oportunidad no solo de ganar dinero extra, que obviamente no está de más, sino que también una oportunidad para mejorar algo en lo que ella destacaba, que era su forma de comunicarse con los demás y de ayudarles. Y desarrollar mucho su paciencia también, déjenme decirles. Porque yo he trabajado en atención al cliente, no en un call center, pero sí en atención al cliente, y si a las personas de por sí, teniéndote al frente, de cara, te tratan como la mir, imagínate por llamada que no te ven. Así pasó el tiempo trabajando con el mismo compromiso de siempre, hasta que después de 2 años la empresa decidió ascenderla. Celeste pasó a ocupar un puesto como líder dentro del equipo de call center, encargándose de supervisar a un grupo de agentes. Este cambio fue un gran paso para ella. No solo implicaba una mejora económica y mayor estabilidad, sino que era algo que encajaba muchísimo con su personalidad. El poder guiar a sus compañeros y ayudarlos a cumplir sus objetivos y motivarlos, para ella era increíble. Estaba feliz, se sentía satisfecha con su vida, como si todo por fin estuviera encajando. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía ir a mejor, apareció una persona que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. En 2019, la empresa en la que trabajaba tomó la decisión de despedir a un empleado llamado Luai. Luai Sacco era un hombre que llevaba bastante tiempo trabajando allí, pero durante esos 2 años que ya Celeste estaba trabajando en la empresa, nunca habían tenido ningún tipo de contacto. No hablaban, no coincidían, eran completos desconocidos. Sin embargo, ahora que Celeste era líder de equipo, le tocaba a ella encargarse de comunicar el despido y gestionar toda la situación. Y aquí es importante destacar que para entender lo que pasó después, hay que entender un poco quién era realmente Luai Sacco. En ese momento tenía alrededor de 35 años. Había nacido en 1984 en Irak, pero emigró a Australia junto a su familia en 1992 como refugiado. Tras pasar por un campamento en Turquía, creció en Roxburgh Park, al norte de Melbourne, siendo el mayor de 5 hermanos en un hogar humilde. A nivel académico destacaba bastante, especialmente en matemáticas, durante la secundaria. Pero al llegar a la universidad empezó a tener dificultades, sobre todo en el ámbito social. Se sentía rechazado, lo que poco a poco lo fue empujando al aislamiento y alimentando una baja autoestima que arrastraría durante años. Desde joven era una persona introvertida con dificultades para conectar con los demás.
Su familia lo describía como alguien cariñoso en casa, pero muy distinto en público. Reservado, desconfiado, incluso paranoico. En algunas ocasiones, sus compañeros también lo veían como alguien bastante aislado. A veces generaba tensiones, ya que según algunos exageraba o fingía problemas de salud mental para conseguir ciertos beneficios laborales. Desde pedir adaptaciones específicas como un escritorio de pie por dolores crónicos, hasta solicitar reducción de jornada alegando presión. Todo esto hacía que su relación con los demás no fuera precisamente fácil. Además era una persona callada, distante, con comportamientos bastante extraños. Algo que hacía que quienes lo rodeaban en el trabajo no se sintieran muy cómodos con él y que poco a poco le fueran dejando al margen. Luego vivía con esa sensación constante de no encajar en ningún sitio y ese sentimiento con el tiempo fue creciendo, transformándose en una especie de resentimiento silencioso hacia la sociedad. Con todo este contexto, volvamos entonces al día de su despido, porque fue ese momento el que marcó la primera interacción real entre él y Celeste. Como líder de equipo, ella se acercó y trató de explicarle la situación con calma y profesionalidad, e incluso le acompañó hasta la salida de la empresa. Para Celeste, esto era una forma más humana y más empática de manejar una situación tan difícil como un despido. Al llegar a la puerta tuvo ese típico gesto cuando te están echando de ojalá consigas otro trabajo pronto y mucha suerte, dándole la mano de una forma educada. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. De repente Luai se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mejilla antes de marcharse. Celeste se quedó completamente en shock, no entendía qué acababa de pasar. Era un hombre al que prácticamente no conocía, con quien nunca había hablado antes, y ese gesto se sintió fuera de lugar, incómodo e incluso invasivo. Aún así, intentó restarle importancia. Se dijo a sí misma que seguramente sería la última vez que lo vería, que había sido raro, sí, pero que ya estaba, que no pasaba nada. Sin embargo, no pudo quitárselo de la cabeza. Durante todo el día le dio vueltas y cuando llegó a casa terminó contándoselo a su madre. Su madre al principio se lo tomó con humor. Le dijo que probablemente ese hombre se había quedado prendado de ella, por eso había reaccionado así. Le aconsejó no darle demasiada importancia. Pensar que había sido solo un momento incómodo y ya está, y algo que no volvería a repetirse. Y en teoría todo apuntaba a eso, a que ese encuentro había terminado ahí y que la vida de Celeste seguiría con total normalidad. Pero no fue así, porque pocas semanas después de haber sido despedido, Luai encontró el perfil de Instagram de Celeste. Y una vez que la siguió, empezó a enviarle mensajes. Muchos mensajes, largos, intensos, algunos de varias páginas. Textos cargados de emoción, pero también de una obsesión que empezaba a ser evidente. Cuando Celeste leyó esos mensajes, algo dentro de ella se encendió. Sintió una mezcla muy extraña de incomodidad, miedo y confusión. No lograba entender cómo ese hombre había podido decir que sentía algo intenso por ella si prácticamente no se conocían. Ni siquiera habían hablado antes de aquel día. Entonces, ¿de dónde salía todo esto? Pero fiel a su forma de ser tan empática y considerada, Celeste intentó manejar la situación con cuidado. Le respondió con respeto, agradeciendo sus palabras, pero dejando claro que no sentía lo mismo, que no había ningún tipo de interés por su parte y que por favor dejara de escribirle, porque la hacía sentir incómoda. Fue clara, directa, sin dejar lugar a dudas, pero siendo educada. Pero lejos de detenerlo, eso solo empeoró las cosas, ya que los mensajes no pararon, de hecho aumentaron. Luai empezó a escribirle cada vez más seguido, con un tono que poco a poco se volvía más inquietante. Celeste se sentía cada vez más abrumada, así que decidió bloquearlo, pensando que esto terminaría con todo.
Pero no fue así. Cada vez que lo bloqueaba, él creaba una cuenta nueva y volvía a aparecer, y los mensajes iban escalando. Algunos eran declaraciones de amor, otros tenían un lenguaje explícito que la hacía sentir realmente asustada. En otros ya se notaba incluso la frustración de no poder estar con ella y que no le diera la oportunidad ni de conocerse. Todo profundamente perturbador, porque entre ellos no había pasado nada. Celeste nunca dio ninguna señal ni le dio ninguna esperanza, absolutamente nada que pudiera justificar ese nivel de obsesión. Y aún así, él no paraba. Mientras tanto, Celeste no hacía más que bloquear cuentas que seguían apareciendo sin descanso, lo que le daba una sensación cada vez más angustiante. Ese hombre no tenía intención de detenerse. Su familia estaba al tanto de todo, su madre, su hermano, todos veían lo que estaba pasando y estaban realmente preocupados. Desde el principio su madre insistía en que debía ser más firme, poner límites más claros, dejar de responderle con tanta amabilidad, que le dijera de forma tajante que le dejara en paz. Celeste lo intentó. Las pocas veces que respondía era para pedirle que parara, pero parecía que nada de lo que le decía lograba hacerle entender la realidad. Aún así, Celeste intentó manejar la situación por su cuenta. Le pidió un poco de espacio a su familia para resolverlo sola. Y ellos respetaron su decisión, al menos durante un tiempo, porque unas semanas después, aproximadamente 1 o 2 meses desde que empezó todo, Luay, lejos de limitarse a los mensajes, empezó a aparecer en persona en los lugares que frecuentaba Celeste. Empezó a aparecer en su trabajo, cerca de su universidad, incluso en lugares cotidianos como el supermercado o el gimnasio. Y fue en ese momento cuando Celeste empezó a tener miedo, pero miedo de verdad. Un miedo real por su seguridad. La situación había escalado tanto que al terminar su turno, sus compañeros se turnaban para acompañarla hasta el coche, porque el temor de que Luay estuviera merodeando por ahí ya no era una idea lejana. Así de grave se había vuelto todo. Su madre ya no podía soportarlo más. Ver cómo su hija vivía con ese nivel de acoso, cómo ese hombre obsesionado estaba poco a poco arruinándole la tranquilidad a su hija. Era insoportable. Así que le dijo algo muy claro, que era momento de denunciar, de acudir a la policía. Pero sorprendentemente, a pesar de lo mal que le estaba pasando, en el fondo sentía algo que la frenaba: empatía. Después de leer tantos mensajes donde él sonaba desesperado, llegó a preocuparse por él. Temía que si lo denunciaba pudiera hacerse daño a sí mismo y de alguna manera ella ser responsable. Pero para su madre lo único importante era proteger a su hija. Insistió una y otra vez hasta que finalmente logró convencerla. Y el 19 de diciembre de 2019 fueron juntas a denunciar todo lo que Celeste llevaba soportando desde el despido de Luay. Pero lo que ocurrió después fue aún más frustrante, porque a pesar de contar con todos los detalles, la respuesta de la autoridad no fue la que esperaban. Básicamente les dijeron que este tipo de situaciones eran parte de tener redes sociales, que si tenías una cuenta en Instagram, cosas así podían pasar, que a veces la gente enviaba mensajes que no eran bien recibidos, pero que eso por sí solo no constituía un delito grave. La solución que le dieron: dejar de usar redes sociales. Así, sin más, no tomaron la denuncia con la seriedad que merecían, no registraron todo como debían, no activaron ninguna alarma. Nada. Fue como si todo lo que Celeste había estado viviendo simplemente no importara. Ese día, tanto Celeste como su madre salieron con una sensación de desprotección, como si nadie realmente pudiera ayudarlas en esta situación, que claramente no dejaba de empeorar. A partir de allí, sin el apoyo que esperaban, los mensajes no cesaban. Después de tantos meses de acoso constante, Celeste empezó a venirse abajo. Se sentía cada vez más agobiada, más invadida, como si su vida ya no le perteneciera. Era como si todo girara en torno a Luay, porque él seguía apareciendo, escribiendo, sin darle un solo respiro. Y poco a poco Celeste empezó a dejar de disfrutar de las cosas que antes le hacían feliz. Aún así intentaba mantenerse fuerte de cara a su familia y amigos. Sonreía, fingía
que todo estaba bien, pero por dentro estaba completamente rota, asustada y con toda la razón del mundo. Los mensajes no paraban. Día tras día, algunos eran declaraciones románticas completamente, algunos eran confesiones románticas y otras muy pasadas de tono, incluso amenazas directas. Era un bombardeo constante, pero en medio de todo ese caos apareció algo inesperado, una pequeña luz. En el mismo call center donde seguía trabajando, Celeste conoció a alguien que poco a poco empezó a convertirse en un gran apoyo para ella. Se llamaba Christopher, aunque todos lo conocían como Chris. Era un compañero de trabajo con el que empezó a llevarse bien casi sin darse cuenta. Conectando con él, terminó siendo un pilar fundamental en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y con el tiempo, esa conexión fue creciendo. Celeste se sentía bien a su lado. Aunque al principio intentaba frenar lo que sentía porque su vida era un caos y no quería complicarla más, el apoyo de Chris le hizo bajar la guardia. Él era atento, la escuchaba, la hacía sentirse querida, pero sobre todo segura. Y de alguna manera volver a sentir un poco de felicidad le hizo darse cuenta de cuánto echaba de menos su tranquilidad, su rutina sin miedo, porque decidió denunciar otra vez. La segunda denuncia llegó en julio de 2020. Unos 6 meses después de la primera, casi un año después de que todo hubiera empezado. Y lo más desesperante era que pese al tiempo, nada había cambiado. Los mensajes seguían, las apariciones también, todo continuaba igual. Celeste solo quería una cosa, que todo parara de una vez. Pensaba que en algún momento él se cansaría, que desaparecería porque se aburría, pero no lo hizo. Esta vez Celeste volvió a la comisaría junto a su madre nuevamente, pero no solo con la esperanza de que algo cambiara, sino con la certeza de que tenía que cambiar. Llegaron preparadas, llevaron más pruebas, capturas de pantalla, fechas, la frecuencia de los mensajes, incluso explicaron cómo Luai aparecía en los lugares que ella solía frecuentar. Lo detallaron absolutamente todo. Además, esta vez iban mucho más informadas sobre cómo tenían que hablar. Sabían perfectamente que lo que Celeste llevaba meses viviendo no era algo normal como ellos hicieron creer al principio. Esto era un delito y estaban convencidas de que ahora sí las autoridades tenían que actuar. Y por suerte, esta vez sí hubo una diferencia. Los agentes que las atendieron se tomaron la situación con mucha más seriedad. Reconocieron que lo que estaba pasando no solo era real, sino también grave. Lo que Celeste pasaba tenía un nombre y se llamaba stalking. Un delito que en el estado de Victoria, en Australia, está tipificado como crimen. Seguir a una persona, vigilarla, enviarle mensajes constantes, aparecer sin previo aviso, acciones que generan miedo, ansiedad y una sensación constante de peligro en la víctima. Y cuando este comportamiento se vuelve persistente y amenazante, puede llevar incluso a penas de prisión. Ante esto, los oficiales ofrecieron a Celeste la opción de intentar frenar la situación. Se trataba de una medida de protección, básicamente orden de alejamiento para proteger a la persona que está siendo acosada. Esta orden prohibía de forma estricta cualquier tipo de contacto. Luai podría escribirle, llamarle, acercarse a su trabajo, pero no se lo iban a permitir. Ni siquiera iba a poder intentar contactar con ella a través de terceros. Era una barrera legal clara. En un primer momento, esta medida se concede de forma provisional mientras se investiga el caso en profundidad. Después se fija una audiencia en donde el juez revisa las pruebas, escucha ambas partes y decide si la orden se mantiene, se amplía o se modifica. Para Celeste y su madre, esto representaba una oportunidad real, por fin algo que podía obligar a Luai a detenerse. Así que aceptaron sin dudarlo. La orden fue aprobada de manera provisional el 2 de julio de 2020. Luai fue notificado oficialmente por la policía. Le explicaron claramente sus obligaciones. No podía tener ningún tipo de contacto con Celeste, ni mensajes, ni llamadas, ni correos, y tampoco podía acercarse a ella, a su casa, a su trabajo, ni a ningún lugar donde ella estuviera. Ni siquiera podía vigilarla, ni hablar de ella públicamente. En teoría todo estaba claro. Había límites, había consecuencias, y por primera vez en mucho tiempo parecía que Celeste podía empezar a sentirse un poco más segura. Las condiciones eran claras y bastante estrictas. Si Luai hacía esto, se enfrentaba a multas o incluso a prisión. Además, tenía la obligación de entregar cualquier objeto que pudiera usar para vigilarla, como dispositivos de rastreo o incluso armas si las tuviera. Y al principio pareció funcionar. En cuanto recibió la orden, los mensajes se detuvieron.
Todo quedó en silencio durante un tiempo. Más tarde se supo que la policía también lo había interrogado. Él admitió haber enviado los mensajes, pero intentó restarle importancia, diciendo que no era para tanto, que si Celeste se sentía incómoda simplemente podía dejar de leerlos. No asumió ninguna responsabilidad real. Aún así, los agentes fueron claros. Independientemente de cómo él lo viera, tenía la obligación legal de mantenerse alejado. Y durante unos días pareció que lo había entendido. Incluso llegó a decir que ya no estaba interesado en ella y mantuvo la distancia. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Apenas unas semanas, en agosto de 2020, solo un mes después de que emitieran la orden, Luay la rompió por primera vez. Creó otra cuenta falsa en Instagram y volvió a escribirle, esta vez con un archivo adjunto. Cuando Celeste recibió el mensaje, la ansiedad volvió de golpe. No estaba completamente segura de que fuera él, porque siempre usaba cuentas distintas, como ya comenté, pero algo dentro de ella le decía que sí, y el miedo era tal que ni siquiera se atrevió a abrir el archivo sola. Fue directamente a la policía. Allí en la comisaría abrieron juntos el archivo, ella junto a los agentes. Era Luay, le había enviado una carta de casi 3 páginas. En ella le suplicaba que retirara la orden de alejamiento. Decía que esa denuncia estaba arruinando su vida, que no podía encontrar trabajo, que su reputación estaba dañada y que necesitaba cuidar de su madre enferma. Le prometía que si le quitaba la orden, desaparecería para siempre, que no volvería a saber nada de él. Era una súplica constante. De hecho, durante esas 3 páginas repitió la palabra por favor más de 40 veces. Y al leer todo eso, algo cambió dentro de Celeste. La culpa empezó a aparecer. Su forma de ser, tan empática, tan sensible, la llevó a preocuparse por él, a sentir en parte que podía ser responsable de su sufrimiento, aunque no lo fuera. Pero en ese momento no podía verlo con claridad. En ese entonces Celeste estaba en una crisis moral total, preguntándose si lo correcto era quitar la denuncia o no. Pero por suerte, gracias a la ayuda de su madre, que insistió en no ceder porque eso solo iba a empeorar las cosas, y a los consejos de la policía que le explicaron que violar la orden era un delito grave y que retirarla pondría en riesgo su propia seguridad, Celeste decidió no ceder. Mantuvo la restricción firme y el caso siguió adelante hacia una audiencia que estaba prevista para los próximos meses. Y aunque por suerte Celeste decidió mantenerse firme y no ceder ante las súplicas de su agresor, a nivel legal no pasó absolutamente nada más. Pese a que él había infligido la medida, un delito que, como mencioné antes, podía traerle multas o incluso la prisión, en ese momento, después de enviarle esta carta de 3 páginas, no lo procesaron ni le pusieron nada significativo. Él siguió viviendo su vida como si nada. Los agentes solo registraron la violación sin actuar más. Luay siguió su vida como si nada hubiera pasado. La infracción quedó registrada, pero no hubo consecuencias reales. Y aunque la amenaza seguía ahí, latente, porque era evidente que él no iba a desaparecer así como así, las autoridades no hicieron nada más. Celeste y su madre volvieron a casa, como tantas otras veces, sin respuestas claras y sin una protección que les diera total tranquilidad. Pero entonces ocurrió algo extraño. Después de esa carta, los mensajes empezaron a disminuir poco a poco, hasta que durante unas semanas prácticamente desaparecieron. Y por primera vez en muchísimo tiempo todo parecía calmarse. Parecía que él se había rendido, que finalmente había entendido que no había ninguna posibilidad con ella y que iba a salir de la vida de Celeste para siempre. Ese silencio trajo algo que hacía mucho tiempo no sentían Celeste y su familia: alivio, tranquilidad, a sentirse seguras. Mientras tanto, la relación con Chris seguía creciendo. Pasaban mucho tiempo juntos, estaban bien, realmente bien, y con esa sensación de estabilidad decidieron dar un paso más, hacerlo oficial, recuperar de alguna forma su vida. Pero entonces llegó noviembre de 2020, una fecha que lo cambiaría absolutamente todo. El 15 de noviembre, un domingo, ese día Celeste salió a cenar con Chris. Era una ocasión especial. Se arreglaron, disfrutaron de la noche perfecta, llena de conversaciones profundas y esa conexión tan fuerte que tenían. Y en medio de ese momento tan bonito tomaron una decisión: oficializar su relación. Quisieron inmortalizarlo. Se hicieron una foto que poco después Celeste subió a Instagram, compartiendo con el mundo lo feliz que estaba, haciendo pública su relación por primera vez. Ese día fue perfecto, de esos que parecen sacados de una película. Y esa misma noche, después de despedirse de Chris, Celeste volvió a casa. Habló un rato con su madre y con su hermano, como siempre, y luego se fue a su habitación a dormir, sin saber que esa noche iba a ser la última.
lamentablemente a las 3:38 de la madrugada del 16 de noviembre de 2020 todo cambió. Alguien irrumpió en la casa de forma violenta, rompiendo la ventana de la habitación de Celeste con un martillo. Su madre, que dormía en la otra habitación, se despertó con el sonido del cristal. Al principio dudó, pensó que quizá había sido un sueño, pero algo no le encajaba del todo. Pasaron unos segundos y entonces decidió levantarse. Cuando salió hacia el salón, empezó a escuchar un sonido que la heló por completo. Provenía de la habitación de su hija. En ese instante algo dentro de ella lo supo. Corrió y al entrar a la habitación vio cristales rotos por todo el suelo y a Celeste en la cama gravemente herida. Alguien la había atacado y no sobrevivió a esas 23 puñaladas. Su madre entró en pánico. No entendía qué estaba pasando. Solo veía a su hija en ese estado y le suplicaba que aguantara, que no se fuera, que siguiera luchando. Entre gritos y lágrimas intentó ayudarla como pudo. Mientras tanto, Alessandro, su hermano, bajó corriendo al escuchar el caos. Se encontró con la escena y, completamente en shock, llamó de inmediato a emergencias. Minutos después llegaron los servicios de emergencia. Al ver la situación, entendieron rápidamente que no se trataba de un incidente cualquiera, estaban ante algo mucho más grave. Pero a pesar de los intentos, no pudieron salvarla. Celeste falleció esa misma noche. Su vida fue arrebatada brutalmente, justo cuando parecía que todo empezaba a mejorar. En ese instante, el mundo de su madre y de toda su familia se rompió por completo. Y mientras todo ocurría entre el shock y el dolor, hubo una idea que empezó a tomar forma en la mente de su madre. Una certeza: ella sabía quién había sido. En medio del caos, su madre no dudó ni un segundo. Se lo dijo directamente a los paramédicos y a la policía. Les contó todo, que su hija llevaba casi un año siendo acosada por un excompañero de trabajo llamado Luay Sacco. Les habló de los mensajes obsesivos, de las denuncias, de la orden de restricción, de todo lo que habían vivido durante meses. Pero antes de que la policía pudiera siquiera iniciar una búsqueda, ocurrió algo inesperado. Luay se entregó aproximadamente a las 5 de la mañana de ese mismo día. Llegó a comisaría en Melbourne, estaba cubierto de sangre. Y lo primero que dijo fue una confesión directa. Admitió que lo había hecho, incluso llegó a pedirle a los agentes que le dispararan allí mismo, diciendo que merecía morir por lo ocurrido, en una especie de intento desesperado y dramático de que acabaran con su vida. Pero eso no pasó. La policía lo arrestó de inmediato y comenzaron a interrogarlo. Y fue entonces cuando empezó a relatar lo ocurrido. Durante la reconstrucción de los hechos explicó que todo se desencadenó después de que Celeste publicara en Instagram la foto con Chris. Al verla dijo que entró en un estado de ira completamente descontrolado. Contó que desde hacía tiempo sentía como si una voz en su cabeza le repitiera que era un criminal, que tenía que hacer daño, que tenía que acabar con la vida de Celeste. Y que al ver esa imagen de ella feliz con otra persona, esa voz se intensificó, como si le estuviera gritando que actuara. Fue en ese momento cuando tomó la decisión y se dirigió directamente a su casa, porque sabía perfectamente dónde vivía. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y regalarme tu like porque me estarías ayudando un montón. Y recuerda que en este canal no solo hablamos de True Crime, sino también de historias que me envían mis seguidores, así que puedes enviarme tu historia a historiasveroduran@gmail.com, que lo estaré leyendo. ¡Chao!